Amén. Amen. So quería introducir esos videos. I wanted to introduce these videos Así que ustedes puedan tener una idea so you can have an idea que puede correr por tu mente that can go through your mind mientras estamos hablando de un versículo bíblico específico. as we're speaking about a specific biblical verse. Porque cada uno de nosotros en nuestras vidas Because each one of us in our lives, hemos tenido que tomar decisiones, we've had to make decisions, sea en nuestra juventud, whether it's in our youth, sea cuando estuvimos en la escuela, when we were in school, después de la escuela, after school, antes del matrimonio before marriage, y después del matrimonio. after marriage. No hay ninguna persona aquí en esta mañana There's no person here this morning que no ha tenido que tomar una decisión una vez en su vida. that has not had to make a decision sometime in their lives. Hasta tú llegar aquí en este momento, Even for you to reach here this morning, muchos de nosotros teníamos que tomar la decisión we had to make a decision para estar aquí. to be here. So, cada uno de nosotros que So- hemos tenido un momento So each of us who have had a moment de tomar una decisión, to make a decision, podíamos ver los resultados we can see the results después de la decisión, after the decision, sea bueno whether it's good o sea malo. or bad. ¿Está conmigo hasta ahora? Are you with me? So, Padre, te doy las gracias. Gracias por este tiempo juntos. Gracias, Señor, por esta oportunidad para estar aquí frente tuyo, Señor, ante tu presencia. Gracias por recibir la adoración como una ofrenda de gratitud. Espero, Señor, que tu palabra siga edificando a los que pongan oído, Señor, a lo que tú quieres decir. Y no solamente escucharlo, sino que transforme las vidas, que lo pongan en práctica, Señor. Así ellos pueden experimentar y testificar que tu palabra todavía sigue teniendo poder de transformación. So, espero, Señor, de una forma a la otra, que esta semilla puede caer en tierra fértil, Señor, y que corazones pueden ser arrepentidos, vidas pueden ser tocadas, Señor, y almas pueden ser restaurados solamente por tu nombre y por tu palabra. Úsame a mí como tu siervo, porque no soy nada sin ti. Y usa a Katy, Señor, también a aclarar sus oídos, Señor, para que ella pueda gozarse también del mensaje antes que ella lo pueda interpretar con la unción que solamente tú puedes dar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Right? So, puede traerlo, papito. Ve, Luis, no tan, it's not too heavy, bro. Right here. Los dominos, sí. Gracias. Lo voy a poner aquí. Nosotros, como te digo, estamos en una serie nueva We are in a new series, like I've said. y ya estamos en parte número 3. Now we're in part 3. Y estuvimos hablando sobre cómo una decisión, We spoke about how a decision, cuando cae, when it falls, tiene resultado. has a result. Así mismo como los dominos cuando tú lo pones en una fila. Just like dominoes when you put them in a line. Y cada uno de nosotros quizás estamos buscando algo específico. And maybe some of us are looking for something specific. Y si yo te diría en esta mañana And if I would tell you this morning que la razón que tú y yo no lo hemos encontrado that the reason you and I haven't found it es por una decisión que hemos tomado. is because of a decision we have made. Es decir, podemos decidir a orar We can decide to pray y también decidir a no orar. and we can decide not. Right? Podemos decidir We can decide a buscar de Dios to seek God o no buscar de Dios. or not seek Him, A leer la palabra to read the Word o no leer la palabra. or not read it. Sentir que Dios no está hablando Feel that God is speaking to us o rechazar lo que Dios está hablando. or reject what God is speaking. De una forma a la otra, tú y yo tenemos que tomar decisiones. Either way, one way or another, you and I have to make decisions. ¿Cuántos pueden decir, vamos a suponer, yo pienso How many of you can say, well, at least I think, que una de las cosas más difíciles en el mundo, one of the hardest things in the world algunas veces, sometimes es tomar decisiones? is to make decisions. Si tú te das de cuenta, cuando uno toma decisiones, If you realize when you make decisions, hay una batalla interior. there's an internal battle. Dame ver si lo puedo explicar lo más fácil. Let me see if I can explain this easily.
Cuando hay una decisión para tomar, when there's a decision to be made para la vida de uno mismo, for one's own life, las opiniones opinions de otros, of others, opiniones or just opinions de uno mismo, of oneself, de lo que otros podrán decir, of what others may say, nos limita a tomar la decisión. limits us from making the decision. Yes? Es decir, que Dios te puede hablar So it's to say that God can speak to you, y Dios te puede mover. God can move you, Dios puede tocar tu corazón God can touch your heart, y por las opiniones que tú piensas que otros tendrán, but by others' opinions that you think others' opinions may have, es suficiente a tomar la decisión incorrecta. it's sufficient to make the wrong decision. Ahora, esa decisión incorrecta Now that wrong decision no limita a Dios que te ame, does not limit God to speak to you. no limita a Dios que te levante, It doesn't limit God to raise you up. no limita a Dios a transformarte, It doesn't limit God to transform you, sino limita a uno but limits you ver la mano de Dios see the hand of God en el proceso in the process de restauración, of restoration, el momento que Dios te levanta in the moment that God raises you up, y el proceso de transformación. and the process of transformation. Solamente por una decisión. It's just from a decision. En un momento dado aquí en este culto, In some point in this service, el corazón tuyo no latió en la adoración. did your heart not palpitate with worship? ¿Ve? Es una decisión a tú a reaccionar, It's a decision to react o vamos a decir actualizar or actualize lo que tu corazón siente, what your heart feels. pero solamente lo va a actualizar But you will only actualize it cuando tu decisión when your decision causa una reacción. causes a reaction. So, si nosotros queremos buscar de Dios, So if we want to seek God, hay que tomar una decisión. you have to make a decision. ¿Cuál sería la decisión? What would be the decision? Quiero buscar de Dios. I want to seek God. Eso no es la decisión, That's not a decision. eso es el deseo. That's a desire. La decisión es The decision is el paso, el primer paso que tú vas a coger the first step that you're going to make para tú lograr so that you can reach tener un encuentro con Dios. having an encounter with the Lord. Conmigo hasta ahora. So, no hay nada que Dios no pueda hacer There's nothing God cannot do cuando está con su voluntad. when it's within His will. No hay un corazón que Dios no pueda restaurar, There's no heart that God cannot restore porque su voluntad because His will es que nadie se pierda. is that no one gets lost. No hay una vida There is no life que Dios no puede transformar, that God cannot transform porque nuestro Dios es un Dios because the nature of our God es de transformación. is of transformation. Yo lo creo. I believe it. So, tú y yo tenemos que tomar la decisión So you and I have to make the decision a creer si ese dicho es verdad. to believe if that saying is true. No es porque yo lo digo, It's not because I say it. es porque la palabra lo explica. It's because the word explains it. Porque no hay ninguna persona de Génesis hasta Apocalipsis Because there's no one from Genesis to Revelation que Dios no le ha hablado that God has not spoken to, y no ha transformado. and there's no transformation. Si cogemos el principio, So if we take the beginning, Abraham, uno de los primeros, Abraham was one of the first ones. obedeció, He obeyed. claro que sí, Yes. he pero did. también desobedeció. But he also disobeyed. Y sin embargo, nonetheless, Yeah. Dios no quitó la promesa de Abraham, God did not take his promise away, porque aunque fue un error de Abraham even though it was Abraham's error en el momento dado, at that moment. su corazón His heart decidió a obedecer a Dios. decided to obey the Lord. Y porque Dios es un Dios de promesa, And because God is a God of promises, lo que Dios dice, what he says, Dios se va a cumplir. it will be fulfilled. Tú y yo podemos tener la misma experiencia You and I can have the same experience. si vemos a Dios If we see God antes que tomamos la decisión, before we make the decision, durante la decisión throughout the decision, y después de la decisión. and after the decision. Porque Dios no cambia. Dios no cambia. Oh, Dios God no doesn't cambia. change, Pero el mundo cambia. but the world does. Actitudes cambian. Attitudes change. So, vamos a ir rápidamente a Marcos 2.
So let us look in Mark 2, versículo 13 hasta el 17. verses 13 to 17. Yeah. Mark 2, verses 13 through 17. Marcos 2, 13 hasta el 17. Marcos 2, versículo 13 hasta el 17. Mark 2, verses 13 through 17. Cuando tengan, por favor, amén. As you find it, say amen. Marcos 2. ¿Ah? Yeah. Marcos 2, Mark 2, 13 hasta el 17. Amén. 13 to 17, amen. De nuevo salió Jesús a la orilla del lago, toda la gente acudía a él, y él les enseñaba. Once again, Jesus went out beside the lake. A large crowd came to him, and he began to teach them. Al pasar vio a Levi, hijo de Alfeo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, dijo Dios de Jesús, y Levi se levantó y lo siguió. As he walked along, he saw Levi, son of Alphaeus, sitting at the tax collector's booth. Follow me, Jesus told him, and Levi got up and followed him. Pero mientras Jesús estaba en la mesa en casa de Levi, muchos recaudadores de impuestos y pecadores comieron con él y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. While Jesus was having dinner at Levi's house, many tax collectors and sinners were eating with him and his disciples, for there were many who followed him. Cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron que comía, preguntaron a sus discípulos: ¿por qué come recaudadores de impuestos y con pecadores? When the teachers of the law, who were Pharisees, saw him eating with the sinners and tax collectors, they asked his disciples, "Why does he eat with tax collectors and sinners?" Al oír esto, Jesús contestó: no son los sanos que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. On hearing this, Jesus said to them, "It is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but sinners." Amén. Se puede sentar, familia. May be seated. So, ustedes pueden ver del 13 hasta 15 So you can see verses 13 to 15 que esta historia se va a dedicar a Mateo. that this story is dedicated to Matthew. El nombre de Mateo en este instante fue Levi. At this moment, in this instance, the name Matthew was actually Levi. Ajá. Y con todo y eso podemos ver antes que Jesús lo llamó, And you could see even before that, before Jesus called him, donde él estaba posicionado. where he was positioned, Ujú. ¿Cuál fue su trabajo? what his job was. Y podemos ver que él estaba en una mesa We could see he was at a booth de recaudación de impuestos. of tax collector's booth. Y muchos de ustedes saben que los recaudadores de impuestos And many of you know that the tax collectors, fueron conocidos como traidores a los judíos. they were traitors, they were considered traitors of the Jews. Pero yo no quiero hablar de eso. But I don't want to talk about that. Yo quiero hablar de cómo Jesús podía transformar la vida de Leví I want to talk about how Jesus could transform Levi's life con solamente dos palabras. with just 2 words. Jesús no cambia. Jesus does not change. Jesús todavía te encuentra donde tú estás. Jesus still finds you where you are. Y quizás no te dice, sígueme. And maybe he doesn't tell you, follow me. Quizás te dice, te amo. Maybe he tells you, I love you. Quizás te dice, no te he dejado. Maybe he tells you, I did not leave you. Quizás te recuerda, yo sigo peleando por ti. Maybe he reminds you, I'm still fighting for you. Pero porque Jesús es igual, But because Jesus is the same, Él es capaz de hacer lo mismo contigo y conmigo he's capable of doing the same with you and for me que hizo con Leví. that he did with Levi. La razón que yo quiero hablar de Leví The reason why I want to talk about Levi es porque Leví no conocía la palabra. is because Levi did not know the word. Pero mira cómo la palabra de Jesús But look at how Jesus' word lo conmovió moved him para dejarlo todo. to leave everything. Y
sabe que lo impresionante es que todavía hoy en día The impressive thing is that till this day, muchos de nosotros many of us, no estamos dispuestos a dejar todo we're not willing to leave everything para seguir a Jesús. to follow Jesus. No me malinterpreten. Do not misinterpret me. Ya, queremos seguir a Jesús, We want to follow Jesus, pero queremos tener las cosas but we still want to hang on to those things que tenemos that we have o que nos permite actuar or that allow us to act como antes. like before. Okay, all right. So, Mateo estaba sentado Matthew was sitting, y yo busqué información, familia. Yo saqué el tiempo. and I looked for information. I researched. Porque quizás nunca pasó por tu mente. Maybe it didn't go through your mind. Porque lo importante es que Jesús lo llamó But the important thing was that Jesus called him y que Leví reaccionó. and that Levi reacted. Ok, pero quiero dejarle saber But I want to let you know, que Mateo tenía que ser una persona madura, Matthew needed to be a mature person, ajá, educada educated, y un individual capaz and a capable individual de manejar cuentas, to manage accounts, números, numbers, propiedades. properties. ¿Ve? So, él ya tenía que tener una mente He had to have a mind, madura, a mature mind, inteligente, intelligent, para él estar en esa posición de To be- recaudador de impuestos. to be in that position as a tax collector. Porque no fue solamente una o dos personas It wasn't just one or two people donde él estaba encargado de recoger los impuestos. where he was in charge of to be the tax collector. Era una sección específica It was a specific section donde miles de personas where thousands of people pagaban los impuestos would pay their taxes. y él tenía que apuntarlo, He had to jot them down, recordarlo collect, y ponerlo en una cuenta específica and put it on the account, para specific que account, cuando ellos regresen, so that when they came back, él puede verificar he could verify quién pagó y quién no pagó. who paid and who didn't. Yo no sé cuántos de ustedes pueden hacer lo mismo, I don't know how many of you can do that. que tú y yo con dos o tres cosas a la misma vez nos volvemos locos. That with you and I, just a couple of things in our plate and we go crazy. So, fue un hombre enfocado, He was a focused man, inteligente, intelligent, educado educated, y maduro. and mature. También descubrí que aunque la Biblia no lo especifica, Even though the Bible does not specify it. históricamente Historically, los recaudadores de impuestos tenían las edades de 25 a 30 años. tax collectors were aged between 25 and 30. So, él no fue un chamaquito. He wasn't a young man. Él no tenía 18 años ni 20. He wasn't 18 or 20. Él fue maduro de la mente He was mature mind, y experimentó cosas en la vida. and he had experimented some things. ¿Qué yo quiero decir con esto? Why do I want to say this? Porque la primera decisión que Leví tenía que tomar Because the first decision that Levi had to make es lo que iba a hacer con su vida. is what he was going to do with his life. Porque fue judío, Because he was a Jew, pero empezó a pensar a trabajar con los romanos. but he started thinking about working for the Romans. Porque los recaudadores de impuestos Because tax collectors eran bajo la ley romana, were under the Roman law. cobraban los impuestos They would take the taxes y añadían impuestos para ellos mismos. and take the taxes for themselves. So, si él tenía 25 a 30 años, So if he had 25 to 30 years of age, significa que por su juventud that through his youth, es capaz que él tomó la decisión: he was able to make that decision. cuando yo cumple la correcta edad, When I become the right age, la posición que yo quiero es recaudador. I want that position of tax collector. Pero mientras yo espero hasta esa edad, But as I wait for that age,
yo voy a tomar la decisión I'm going to make the decision a estudiar la ley romana. to study the Roman law. Yo voy a estudiar números. I'm going to study numbers. Yo voy a estudiar territorios. I'm going to study territories. Yo voy a estudiar I'm going to study lenguaje. language. ¿Están conmigo hasta ahora? Are you with me? So, si vemos la mesa en este momento, So if we think about this moment, antes que él tenía en la posición de recaudador de impuestos, before he had the tax collector position, ya él tenía la decisión hecha. he had already made the decision. Y cuando una persona tiene una decisión en su mente, And when a person has a decision in their mind, ya está enfocado en esa decisión. he's already focused on that decision. Porque la decisión es algo que ellos quieren lograr. Because the decision is something that they want to be able to accomplish. So, cuando Leví estaba decidiendo, So when Levi was deciding, él estaba seguro con sus decisiones. he was sure about his decisions. Cada decisión que tú y yo estamos seguros Every decision that you and I are sure of no garantiza que es la correcta decisión. doesn't guarantee that it's the right decision, Pero los dos, buenas y malas, but either good or bad, tienen resultados. they have results. ¿Están conmigo hasta ahora? Are you with me? También él tenía que trabajar He also had to work y aprender and learn y decidir and decide a trabajar con autoridades locales. to work with authority, Local authorities. local authorities. ¿Cuántos tenemos? 6. We have 6. Y todavía no tenía la posición. And he still didn't have the decision yet, or the position yet. So, no hay nada y ni nadie There's nothing or no one que le quitó la decisión de él. that took away his decisions. ¿Por qué? Why? Porque bíblicamente podemos ver que él llegó a lograr ser recaudador de impuestos. Because biblically we can see that he became a tax collector. So, fue enfocado He was focused por una decisión by a decision en su juventud of his youth para lograr. to accomplish. Nada Nothing ni nadie or no one lo paró a él a lograrlo. could stop him from accomplishing Ni it. padre, Not mother, ni I mean madre, father, nor mother, ni los judíos. nor the Jews. ¿Por qué? Why? Porque su decisión Because his decision fue personal. was a personal one. ¿Están conmigo hasta ahora? Are you with me? Okay. Ahora lo otro es, Now the other thing is, si usted es tan amable, if you are so loving, a decir, ¿sabes qué? El 15. to see 15. Porque después que Jesús le habló, After Jesus spoke to him, podemos ver una confirmación de su edad. we could see a confirmation of his age. ¿Por qué lo digo? Why do I say this? Porque en el 15 Because in 15, dice que mientras Jesús estaba en la mesa en casa de Levi, that while Jesus was at the table at Levi's house, so, si él tenía casa, if he had a house, no fue joven, he wasn't a young man. fue un hombre maduro ya. He was a mature man. ¿Están conmigo hasta ahora? Are you with me? So, cuando él escuchó la voz de Dios So when he heard the voice of the Lord por medio de Jesús, through Jesus, fue suficiente it was enough a él olvidarse de su decisión to forget about his decision a ser recaudador de impuestos, of becoming a tax collector, porque la voz de Jesús because the voice of Jesus fue suficiente was enough a voltear la decisión. to turn his decision. Pero mira cómo es esto. But you see how this is. Logró ser recaudador de impuestos. He became a tax collector. Se levantó por la mañana ese día. He woke up that morning. Se sentó en su mesa. He sat in his booth. Cobró los impuestos. He collected taxes. Todavía Jesús no ha llegado. Jesus has not even been there yet. Todavía Jesús no lo llamó. Jesus didn't call him yet. ¿Están conmigo hasta ahora? Are you with me till now? A mí me fascina I love, it fascinates me que el 14 Jesús pasaba that 14, Jesus was walking by. no lo llamó por nombre, He didn't call him by his name, pero lo conocía por nombre. but he knew him by name.
lo conocía He knew him, no como cobrador de impuestos, not as a tax collector, sino como un niño con un sueño. but with a boy with a dream. So, so él está diciendo, tú estás sentado, So he's saying, you're sitting. Jesús pasó, Jesus walked by. no lo llamó por nombre, He didn't call him by his sin name, embargo dijo, sígueme. but he said, follow me. En ese momento, At that moment, Mateo tenía que tomar la decisión. Matthew needed to make a decision. Y tenía que ser una decisión nueva. And it had to be a new decision. Porque la decisión hasta este momento lo logró hacer recaudador de impuestos. Because all of the decisions before made him a tax collector. Solo logró. Did he accomplish it? Ahora tócalo ahí. Tócalo ahí. Logró. He accomplished it. La decisión que él tomó The decision that he made se logró cumplir. was accomplished. Pensando que ahí se acabó. Thinking that it was over, Pensando que iba a vivir su vida tranquilito. thinking that he was going to live the rest of his life, Hasta que Jesús tomó la decisión until Jesus made the decision, a entrar por ese pueblo. walk by that town. Tomó la decisión Jesús Jesus made the decision para andar donde él estaba. to walk to where he was. Y Jesús tomó la decisión. Son dos, dale. Y también Jesús tomó la decisión And Jesus made the decision, para andar por la carretera donde Levi estaba. walk through the street that Levi was in, Porque Jesús podía caminar en cualquier momento, because he could have walked anywhere, en cualquier área. in whatever area. Pero sin embargo, But nonetheless, nonetheless, Jesús decidió. Jesus decided. I don't think they got it. Okay, so put the domino there. So antes que él se confrontó con Leví, So before he confronted Levi, ya Jesús tomó la decisión donde él iba a estar. Jesus had already made a decision to be where Levi was going to be. So Mateo tomó la decisión hace mucho tiempo, Matthew made the decision long ago, pero Jesús tomaba la decisión a estar donde Leví estaba. but Jesus made the decision to be where Levi was. So cuando Jesús llegó, So when Jesus arrived, él decidió he decided. de estar en esa ciudad, He decided to be in that town. decidió estar en esa misma carretera, Decided to be in that same street. decidió andar al frente de Mateo, decidió andar He decided to walk al frente de Mateo. before Matthew. Y cuando él lo vio, And when he saw him, él decidió a decirle algo. he decided to say something. Sígueme. Follow me. No le dijo arrepiéntete. He didn't say repent. No le dijo, oye, a ti te digo. He didn't say, hey, I tell you. Él solamente le dijo, He just said, sígueme. follow me. Oye, y si esas palabras fueron suficientes If those words were enough para Mateo, ¿por qué? for Matthew, why? Porque quizás desde su niñez Because maybe since he was a child, él anhelaba dirección. he desired direction. So Jesús está diciendo, So Jesus is saying, tú llegaste a ser recaudador de impuestos, you got to become a tax collector. no porque tú querías, Not because you wanted this. es porque mientras tú decidías, It's because while you decided, ya yo estaba preparando las fichas. I was already preparing the dominoes. Porque si tú no ibas a lograr ser recaudador de impuestos, Because if you didn't reach becoming a tax collector, tú no ibas a estar donde yo estaba. you weren't going to be where I was. Tú no ibas a estar en esa silla. You weren't going to be in that booth. Tú no ibas a estar presente You weren't going to be present a escuchar la voz cuando te dice, to hear the word when he said, sígueme. follow me. So, aunque Mateo tenía un plan Though Matthew had a plan basado en una decisión based on a decision que él logró, that he reached, that ahora vino Jesús. now Jesus came. Dame tiempo. Give me some time. Recuérdense que se cayeron las fichas. Remember that the dominoes fell Y Jesús dijo, cuando le dijo, sígueme,
When he said, follow me, está diciendo, ahora las fichas que se cayeron he says, now the dominoes that fell ya no son iguales. are not the same. Porque cuando tú me sigues, Because when you follow me, tú no vas a querer hacer lo que tú quieres. you're not going to do what you want. Ya se transformó It is transformed. la decisión de Mateo. Matthew's decision, Porque cuando Jesús le dijo, because when Jesus told him, sígueme, follow me, volteó la posición de las fichas. the dominoes turned the opposite direction. Y Jesús dijo, ahora tu vida va a empezar conmigo. And Jesus said, now your life is going to start with me. So, mi pregunta, gracias, Macho. So my question is, ¿Qué pensamientos estaban por la mente de Mateo? what was in Matthew's mind? ¿Qué le pasa a este loco? What's going on with this crazy man? ¿Qué van a hacer los romanos conmigo? What are the Romans going to do with me? Él preguntó, oye, ¿qué los judíos van a hacer conmigo? He asked, what are the Jews going to do with me? Él no preguntó nada. He didn't ask any of this Porque no se preocupó de las opiniones de otros. because he didn't worry about others' opinions. Porque la decisión no fue para complacer a otros, Because the decision wasn't to please anyone else, sino era decidir a ser obediente a Dios. but to be obedient to God. Cuando Jesús lo llamó y dijo, sígueme. When Jesus called him and said, follow me. Y Jesús no cambia hablar contigo en esta mañana. And Jesus doesn't change Porque Él sigue diciendo lo mismo. because he continues to say the same. Sígueme. Follow me. Tú tomaste la decisión de estar donde tú estás. You have made the decision to be where you're at. Y ese resultado donde tú estás And the result of where you are, no es tu fin. it's not your end. Cuando tú escuchas que yo te llamé. When you hear that I call you. Cuando yo te llamo, When I call you, la vida empieza de nuevo. your life starts over. Porque ahora la vida no es lo que tú pensabas. Because life is no longer what you thought. Ahora va a ser revelado como yo lo planifiqué. Now it's going to be revealed like I planned it. Eso es lo último que quiero compartir con ustedes. So the last thing I wanted to share with you Es que en vez de otros estar alegre is instead of others being happy por la decisión de Levi, with Levi's decision, lo único que podían decir, the only thing they could say, ¿por qué come Jesús con los pecadores? why is Jesus eating with sinners? ¿Por qué? Why? Hasta ese momento dado, familia, To that moment, fue una decisión de Jesús. it was Jesus' decision. Él podía decidir a comer con los discípulos, He could decide to eat with the disciples, pero la decisión de Jesús but Jesus' decision era entrar por esa ciudad, is to enter that city, conectarse con Mateo connect with Matthew, y no dejarlo ahí, and not leave him there, sino llegar a su casa, but to get to his house, sentarse en la mesa, sit at his table, comer con ellos, eat with them, para que ellos puedan entender so they could understand que Dios decidió that God decided a mandar a su Hijo unigénito to send his begotten Son para todos los pecadores. for all the sinners. ¿Qué yo quiero decir con esto? What do I want to say with this? Que aunque tú y yo nos decidimos a seguir a Cristo, That though you and I decided to follow Christ, no paró a Dios mandar a Jesús, it didn't stop God to send Jesus, porque Él decidió because he decided a enseñarnos to teach us cuánto Él nos ama. how much he loves us. So, tú y yo tenemos decisiones de tomar. So you and I have decisions to make, A seguir dejando que otros nos limiten to allow others to limit us o nosotros ser obedientes a Jesús or us be obedient to Jesus cuando Él nos dijo, when he told us, sígueme. follow me. So, la pregunta de esta mañana sería esta. So this morning's question is this: ¿Qué tú y yo hemos hecho desde de esa decisión? what have you and I made since that decision? Desde que Jesús dijo, te estoy llamando. Since Jesus said, I'm calling you. ¿Qué tú has hecho con tu vida? What have you done with your life? ¿Qué yo he hecho con mi vida? What have I done with my life?
Muchos son cristianos Many are Christians porque llegan a la iglesia because they get to the church y aceptaron al Señor, and accepted Jesus. pero no todos son discípulos, But not everyone is a disciple porque no todo el mundo ha decidido because not everyone has decided de corazón from the heart a buscar su rostro en la palabra, to seek his face in the word, a estudiar la palabra to study the word, y and ponerlo en práctica. put it into practice. No me ven a recitar versículos bíblicos Don't present biblical verses, y tú no los practicas tampoco. but you don't practice it. No te estoy juzgando, I'm not judging you, sino te estoy revelando. but I'm revealing. Tenga cuidado con tu decisión Be careful with your decisions que tú vas a tomar en este momento. that you're going to make right now. Y número 2, And number 2, evalúa qué tú has hecho con tu decisión evaluate what you have done with your decision desde que tú aceptaste la invitación de Jesús. since you accepted the invitation of Jesus. Porque cuando Jesús llama, Because when Jesus calls, Él no tiene que llamarte por nombre, he doesn't have to call you by name, sino te llama por la necesidad. but he calls you by the necessity. En esta mañana, This morning, Dios sigue siendo igual. God continues to be the same. Mateo no fue nombrado en la Biblia después de la resurrección, Matthew was not named in the Bible after resurrection, pero no borra de la historia but it doesn't erase from history que él fue testigo de la resurrección de that he Cristo. was a witness of the resurrection of Christ. ¿Qué tú vas a hacer con esa decisión de Cristo? What are you going to do with that decision of Christ? Porque el Jesús que resucitó en la palabra Because the same Jesus that resurrected in the Word, y dice que vivió después de la muerte, and it says that he lived after death, todavía vive hoy. he lives today. Se merece la adoración, He deserves the worship. se merece la búsqueda, He deserves to be seeked. se merece la gratitud, He deserves gratitude. se merece la alabanza, He deserves your praise. se merece la gloria, He deserves the glory. se merece la honra. He deserves the honor. Él se lo merece. He deserves it. Pero antes que todo eso But before all that, puede suceder, can this happen? tú y yo tenemos que tomar You and I have to make that decision. Santo eres Jesús, aleluya. Maravilloso eres Dios. Qué lindo es el